Dios bendiga mucho más a cada uno de ustedes. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa del Señor? Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos tiene aquí en su casa. Amén. Padre buen Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites estar aquí en tu casa, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya estamos aquí reunidos, Padre Celestial, para escuchar esta palabra, Señor. Te pedimos que tú nos edifiques, Señor, que tú nos llenes con esa palabra, que nos des entendimiento y sabiduría para poder comprender, Señor, en esta mañana. Te pedimos que seas tú usando mi vida, Padre, en esta hora, y que pueda, Señor, ser de bendición a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el verso 14. ¿Esto lo tenemos? Amén. Dice así la palabra: escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. Dice: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palma a la palabra de Dios en esta mañana. Como ustedes ya saben, esta clase de la última iglesia de la Odisea se comenzó la semana pasada, y algunos de ustedes se acuerdan lo que la hermana estuvo enseñando. Se nos olvidó, ¿verdad? Se nos olvidó, no agarramos nada la semana pasada. Dígame. Habló de que el Señor le hablaba a la iglesia de la Odisea, en contorno a lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. El agua, dijo que venía eran ricos en dinero, pero no tenían agua, dijo ella, que la compraban de otro lado, y que venía el agua, una parte caliente y otra se quemaban, ¿verdad? Y que eran muy, tenían mucha sabiduría también para la medicina. Amén, gracias. ¿Algún otro quiere comentar? Bien. Vamos a continuar en esta mañana. No sé si lo vamos a terminar, pero vamos a tratar de terminar esta iglesia, ya que es una iglesia muy interesante.
donde podemos ver muchas cualidades, muchas cosas que acabamos de leer aquí, que la iglesia estaba pasando, la iglesia de la Odisea. Dice, la Odisea viene de dos palabras griegas que significan pueblo y también puede significar juicio. Entonces quiere decir que esta iglesia era gobernada por las decisiones, por los juicios o las costumbres de las personas. Es una iglesia que está dirigida por un espíritu humano, por un espíritu carnal, y no estaba dirigido por el Espíritu Santo. Es una iglesia que cree poder tenido todas las cosas. Por eso si usted leyó aquí la palabra de Dios, dice, la iglesia decía, yo soy rico. Dice, me he enriquecido y no tengo y ninguna cosa tengo necesidad. Y muchas veces pasa esto dentro de las iglesias, que a veces porque tenemos algo, porque somos algo, porque entonces ya como que no necesitamos de Dios, pero necesitamos a Dios en todo tiempo. Amén. Amén. Entonces esta iglesia era una iglesia que creía haber tenido todo. Es una iglesia tibia también. Si la iglesia no se hubiera arrepentido o no se va a arrepentir, dice aquí que Dios la iba a vomitar de su boca. ¿Ok? Si la iba a vomitar de su boca, quiere decir que estaba dentro del cuerpo, ¿verdad? Estaba, porque muchos dicen, comentaristas dicen que esta iglesia era un grupo de personas que no conocían a Dios. En una parte no conocían a Dios, pero era una iglesia, estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero realmente no conocían a Dios, y vamos a ver por qué. Esta iglesia normalmente se llama una iglesia tibia, ¿ok? Y vamos a ver también que, si usted leyó en el capítulo 20, dice, Cristo, he aquí yo estoy, ¿dónde? A la puerta. A la puerta. Esto también quiere decir que esta iglesia no tenía a Dios adentro. ¿Dónde lo tenía Dios? Lo tenía afuera de su corazón, ¿verdad? Podríamos poner de esa manera. Estaban dentro de la iglesia, pero realmente hay veces que hay personas que están dentro de la iglesia, pero realmente no tenemos podríamos decir, una comunión íntima con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Venimos a la iglesia y regresamos a nuestras casas y tomamos esto como una rutina, ¿verdad? Y ya sabemos que los martes hay culto, sabemos que los viernes y domingos hay servicio, pero realmente no hay una intimidad con Dios, no hay una cercanía, y aquí vamos a ver que Dios nos está invitando a esto. Amén. Porque esta iglesia no solamente era para la iglesia de la Odisea, sino para lo que estamos hoy aquí. Amén. Para todos nosotros, porque puede haber más que alguno dentro de la iglesia puede estar tibio, ¿verdad? O tal vez no está tibio, pero está cayendo en tibieza espiritual. Y vamos a ver por qué pasan estas cosas. Amén. Había 3 instrucciones que Dios va a estar dando a esta iglesia, importantes para cada uno de nosotros, que nosotros vamos a tomar en este día cada una de estas instrucciones. Pero nos damos cuenta que la mirada de Cristo, que Cristo hacía a cada una de las 7 iglesias, dice que era una mirada ¿qué? Penetrante. ¿Por qué penetrante? Porque Dios conoce a cada uno de nosotros. Amén. Si Dios estaba diciendo que esto era así, es porque era así. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Conoce, dice, hasta lo profundo de nuestro corazón. Esto también nos recuerda a una historia del Antiguo Testamento, cuando Dios dice que apareció una mano en la pared y se escribió unas letras. Nos recuerda esto porque en ese entonces esa escritura en la pared era para Belsasar, que él estaba
O sea, estaba haciendo lo malo. Había tomado de los utensilios de la casa de Dios y lo estaba usando para sus dioses, para sus fiestas paganas. Entonces, Dios había puesto en balanza, dice, a este joven, Belsasar, a este rey. Pero dice que se había hallado falto, que no tenía peso. Entonces, ahí caemos nosotros también, que si Dios nos pesara en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros estaríamos en esa balanza? ¿Verdad? O sea, cada uno de nosotros tiene que saber cómo está su vida espiritual. Amén. ¿Verdad? O sea, aquí Dios nos habla a todos parejos. Tanto en lo que nosotros damos clase, Dios nos está hablando a nosotros y también a ustedes. ¿Verdad? Porque primero Dios nos marca a nosotros. ¿Verdad? Y Dios te dice, tú vas a hacer esto, hay que hacer esto. Entonces la palabra es dura, ¿verdad? Pero también nos lleva a un camino derecho. Amén. Entonces lo que la ciudad de la Odisea hacía, o sea, la hacía famosa, podríamos decir así, es que era una ciudad rica. Era una ciudad, dice que había una industria de lana que se producía. En este tiempo podríamos decir que era una fábrica de lana, ¿verdad? Para poder entender mejor. Y se producían lanas, pero esas lanas que se producían eran negras. Por eso usted va a entender que más adelante Dios le dice que comprara vestiduras blancas. O sea, entendiendo muchas cosas que nosotros vamos a ir entendiendo. Entonces, había una industria de lana y también había una producción de colirio. ¿Cuántos conocen el colirio? No. Bueno, es una gota para limpiar los ojos. Es un colirio para limpiar los ojos. Amén. Por eso Cristo le ofreció, dice, oro espiritual, vestiduras espirituales y también vista espiritual. ¿Por qué? Aquí en el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Por qué Cristo le estaba diciendo que sea rico si en el capítulo anterior la iglesia estaba diciendo que eran ricos? Materialmente ellos eran ricos, tenían todas las cosas, pero espiritualmente estaban pobres. Amén. Por eso Cristo está diciendo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. En primer lugar, hay 3 puntos que vamos a tratar de ver: oro refinado en fuego, vestiduras blancas y abrir los ojos espirituales. Esta iglesia pensaba que tenía todo, que no tenía necesidad de nada, ¿verdad? Era rica, no había tal vez pasado un proceso como algunas otras iglesias que hemos visto anteriormente, que habían pasado pruebas, que habían pasado luchas, que habían pasado tantas cosas para llegar a donde estaban. Entonces esta iglesia, me imagino yo, que todo estaba bien. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? A veces nos pasa así porque cuando tenemos dinero, tenemos economía, tenemos todo, estamos bien. Y parece que no tenemos necesidad de Dios, parece que no tenemos necesidad de venir a la iglesia. Pero cuando estamos en una situación de aprieto, estamos en una situación donde realmente ya no podemos, ¿qué es lo que nosotros hacemos como humanos? Cuando realmente ya conocemos un poquito de Dios, lo que hacemos es venir a la iglesia y pedir oración y decir: hermanos, oren por mí porque no tengo un trabajo. Hacemos tantas cosas y hacemos esto y hacemos lo otro. Pero ya cuando Dios te da un trabajo, ya no venimos a la iglesia. O sea, parece que Dios nos está bendiciendo de algún lado, pero realmente, ¿qué bendición, qué tipo de bendición estamos cayendo? ¿Verdad?
Pero, o sea, Dios nos está hablando que nosotros seamos conscientes de muchas cosas. Amén. El servir al Señor en este país yo sé que no es fácil, porque todos andamos a la carrera. Dígame si no, ¿quién no anda a la carrera? ¿Verdad? Usted se levanta temprano a las 4, 5 de la mañana, 6, 7, no sé a qué hora se levanta, pero va corriendo al trabajo. Llega a su casa y otra vez corriendo, y cuando es día de servicio viene a la iglesia corriendo. O sea, todo el tiempo anda uno corriendo. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros, si somos responsables de nuestro trabajo, que ahí yo sé que también necesitamos el trabajo, y todos necesitamos el trabajo. Si no trabajamos, ¿qué? No podemos pagar los biles, no podemos pagar muchas cosas. Pero si somos responsables de nuestro trabajo, también tenemos que ser responsables de la obra de Dios. Amén. Yo sé que muchas veces, a veces no dan ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? No dan ganas de venir, a veces usted sí quiere quedar, a veces usted no quiere venir. Pero realmente lo que Dios nos está dando a entender aquí es que Dios no quiere que seamos como esta iglesia, que nos quedemos ahí, que decimos yo no necesito de Dios. Todo el tiempo necesitamos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero el apóstol Pedro escribió acerca de una fe mucho más preciosa que el oro, dice 1 de Pedro 1:7, si alguien lo encuentra lo puede leer. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos que esta iglesia no estaba pasando por una situación así, no estaba pasando, no había sido probada todavía su fe. Por eso ellos decían que no necesitaban de Dios, decían que no necesitaban nada. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tenían todo. Entonces Cristo ofrece a esta iglesia de la Odisea una salvación pura, una salvación verdadera, que podía llevarlos a una mejor relación con Él. Acordémonos que a Cristo lo tenían afuera. ¿Cómo nosotros tenemos a Cristo? ¿Lo tenemos adentro de nuestro corazón o lo tenemos afuera? O sea, es de reflexionar, porque muchas veces venimos a la iglesia y vemos aquí usted ve como si no pasara nada, ¿verdad? Pero en la vida íntima de cada uno, ¿cómo será? Solamente Dios lo conoce. Amén. En segundo lugar, Cristo les aconseja, dice que compren vestiduras blancas y que no se descubriera, dice, la vergüenza de su desnudez. ¿Quién anda desnudo hoy en día? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué no puede andar desnudo como andaba Adán y Eva? Porque hay una vergüenza, ¿verdad? Hay una vergüenza delante de los hombres, delante de quien sea. Por eso dice aquí Cristo que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero delante de Dios, o sea, ellos no estaban cubiertos, ellos no estaban protegidos. Ellos tenían sus ropas físicas, pero no tenían nada en sí espiritualmente. Esta iglesia estaba completamente perdida, completamente alejada de Dios. Entonces la famosa lana negra de la Odisea simbolizaba, dice, los vestidos inmundos que ellos tenían y pecaminosos, con los que estaban vestidos también los no regenerados. Una persona que no conoce a Cristo no está vestido espiritualmente. ¿Sí me agarraron eso? O sea, no está vestido, no hay una vestidura para esas personas porque no tienen una cobertura, podemos decir así.
No hay una cobertura sobre ellos. ¿Qué dice Isaías 64:6? ¿Alguien me lo podía leer? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad, y todas nuestras justicias, dice, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades que nos llevaron como viento. Ahora Zacarías capítulo 3, verso 3 dice así: Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hay una vestidura espiritual que Dios nos da. Que usted está vestido ahorita con una vestidura espiritual que usted no lo puede ver. Amén. Que usted está cubierto con la gloria de Dios. Pero el enemigo sí lo puede ver. Por eso usted, cuando estaba en el mundo, no tenía problemas, porque le servía al enemigo, al Dios de este siglo. Pero cuando usted se convierte a Cristo, como que los problemas empiezan a venir. ¿Por qué? Porque ahora usted cambia de dueño, cambia de otro lugar, y es ahí donde el enemigo le va a atacar. Y es ahí donde el enemigo le va a empezar a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque usted se pasó a otro bando. Pasó, dice, de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Por eso aquí dice, Josué estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles. Pero el ángel, o sea, Dios le dio una vestidura de gala, una vestidura, ropas nuevas, diferentes. Entonces quiere decir que Dios nos viste a nosotros los redimidos con vestiduras blancas. Así dice Apocalipsis. Si usted lo leyó, vamos a ver. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Dios nos quiere dar una vestidura blanca. Por eso en otro pasaje, si es en Efesios, no recuerdo, que la novia se tiene que vestir ¿qué? De blanco, ¿verdad? ¿Para qué? Que no tenga mancha en su vestido. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardes, dice, que no han manchado, ¿qué dice ahí? Sus vestiduras. Entonces quiere decir que Dios, cuando usted acepta a Cristo, Dios nos da una vestidura, pero esa vestidura usted la puede manchar. Tanto como literalmente podemos decirlo así, también espiritualmente usted puede manchar sus vestiduras. Dice ahí, ¿cuál le dije que eran? Apocalipsis 3. Sí, pero tienes unas pocas personas en Sardes, dice, que no han manchado sus vestiduras, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Y aquí podríamos meternos en muchas cosas y llevar a otro lado, porque la Biblia también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchos van a estar en la iglesia, pero yo no sé si todos se van a salvar. Porque hay muchos que van a manchar sus vestiduras. Por eso Cristo está diciendo aquí, y andarán conmigo en vestiduras blancas.
Ahora el verso 4 dice, el que venciere será vestido, ¿qué? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Apocalipsis 4:4, ¿qué dice? Vamos rápidamente para que avancemos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cómo estaban vestidos los 24 ancianos? Con vestiduras blancas. Con ropas blancas. Allá no va a ver usted ropas de colores como vemos aquí. Ropas blancas todos van a tener. Amén. Ropas blancas. Dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 6:11. ¿Quién lo tiene rápidamente? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Dice, y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quién? A los mártires que habían. Apocalipsis 7:9, ¿qué dice? Después de esto miré y aquí una gran multitud en la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Wow. ¿Cómo estaban vestidos estas personas? Dice que había una gran multitud que Juan estaba viendo. Dice que ellos estaban vestidos de ropas blancas. Y no solamente estaban vestidos, estaban aplaudiendo al Señor. Con palmas en las manos, dice, estaban adorando a Dios. Entonces, podemos comparar esto también con Isaías 61:10. Vamos a ver qué dice Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, dice. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, dice Isaías, con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus jóvenes. Aquí vemos nosotros que la vestidura que Dios nos da es una vestidura blanca, pero es una vestidura de salvación. Amén, es una vestidura de salvación, porque nosotros ya hemos sido salvos. Amén. Vemos nosotros que desde un principio, cuando Dios formó aquí a la pareja, que es Adán y Eva, Dios había vestido a esta pareja. Esta pareja estaban vestidos. Pero cuando nosotros leemos el siguiente capítulo, creo que es el capítulo 3 de Génesis, ahí la Biblia dice que ellos estaban desnudos. Dice que se conocieron que ellos estaban desnudos, pero estaban desnudos cuando ellos pecaron. Se dieron cuenta, dice que estaban desnudos. Pero antes de pecar, ellos tenían una vestidura. Tenían una vestidura, pero no podían ellos verse la desnudez de otra persona. Estaban cubiertos. Era una vestidura celestial que ellos tenían. Pero cuando ellos pecaron, automáticamente se abrieron sus ojos físicos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a Salmos capítulo 104. El salmista nos hace aquí una referencia a una vestidura. Salmos 104, 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová
Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿Cómo se ha vestido el Señor? El que se cubre de luz como de vestidura, dice, que extiende los cielos como cortina. Entonces quiere decir aquí que Adán y Eva estaban cubiertos de la gloria de Dios. Tenían una vestidura. Tenían una vestidura de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos entender esto también? Les voy a dar otro ejemplo. Cuando Jesús se transfiguró, dice que su vestidura de Jesús se transfiguró y se volvió como una luz resplandeciente. Eso está en Mateo 17:2. Lo vamos a leer para que usted lo entienda. Mateo 17:2. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro, dice, como el sol, y sus vestidos se hicieron como wow, qué tremendo, ¿verdad? Es interesante ver todas estas cosas que nosotros vemos aquí, porque Cristo tenía su vestidura física, pero cuando Él se transfiguró, dice aquí, dice que resplandeció su rostro. Resplandeció su rostro y sus vestidos se hicieron blancos. Alguien dijo por ahí que es una blancura que ni el cloro podía dejar tan blanco. O sea, era algo resplandeciente, o sea, blanco completamente, que no podemos entender qué tan blanco era, porque era una luz brillante. Amén. Entonces vemos nosotros aquí que también Cristo se transfiguró, y aquí vemos que sus vestiduras se hicieron blancas. Amén. Por eso Apocalipsis nos está diciendo, y más adelante vamos a ver, que nosotros no tenemos que manchar nuestra vestidura. Amén. Y si usted mancha su vestidura, ¿qué tiene que hacer? Lavarla con la palabra, porque la palabra es el agua. Amén. Mientras hay vida hay esperanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Alguien lo sabe de memoria o lo buscamos? Porque la paga del pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces entró el pecado y todos pecaron. Gálatas 3:27, ¿qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa la palabra revestidos? Revestidos quiere decir que usted antes estaba vestido, ¿no? Revestido es que se volvió a vestir. Entonces quiere decir que nosotros estábamos vestidos anteriormente, pero no era una vestidura correcta que teníamos. Ahora dice aquí el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? La gloria de Cristo está con nosotros. O sea, esa es la vestidura que nosotros tenemos ahora. Amén. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palma a Dios? En tercer lugar, Cristo también les dijo que ungieran sus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver. Físicamente ellos estaban viendo, pero espiritualmente ellos no podían ver a Dios. No podían ver a Cristo. No podían conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados. Amén. Segunda de Corintios 4 dice que el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hizo?
cegó el entendimiento de las personas. Y ahí estábamos nosotros metidos. O sea, el diablo nos tenía vendados los ojos. Amén. Nos tenía cegados. Pero gracias a Dios, ahora usted puede ver. Amén. Pero nos falta todavía ver mucho más allá. Porque todavía no vemos cosas espirituales todavía, que realmente nosotros deberíamos de ver. Amén. Porque dice que las cosas espirituales son reales. Amén. Y todas las cosas físicas que se hicieron se tomaron de las cosas espirituales. Entonces quiere decir que las cosas espirituales son verdaderas. Amén. La ceguera representa la falta de comprensión. ¿Qué representa la ceguera? La falta de comprensión. También representa la falta de conocimiento y la falta de conocimiento de la verdad espiritual. Amén. ¿Qué dice Mateo 15:14? Mateo 15:14 dice: déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos, dice, caerían al hoyo. Amén. ¿Qué dice Mateo 23:16? Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, dice, y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces vemos nosotros aquí que Dios está hablando que a los fariseos, ¿verdad? Que ellos estaban ahí, pero ellos eran ciegos también. Espiritualmente hablando, ¿por qué eran ciegos? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué los fariseos eran ciegos en ese momento? ¿Por qué Jesús les dijo: ustedes son ciegos? Porque no podían ver a Cristo. No podían ver a Dios en ese momento. Sus ojos estaban cegados. Amén. ¿Se acuerda usted de la historia de la parábola, creo es, de un ciego que nació así de nacimiento? Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera de esa manera? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguno de ellos había pecado, sino esa ceguera era para glorificar a Dios. Y más adelante vemos nosotros que Jesús dice que le da la sanidad a este ciego, le manda a un estanque a lavarse los ojos y él regresa viendo. Lo interesante de esta historia es que este hombre ciego, era ciego físicamente. Lo interesante que él les da una lección a los fariseos que tenían gran conocimiento de la Biblia. Ellos le preguntaban, bueno, usted ya sabe la historia, si usted lo quiere leer, está en el Mateo capítulo 9, todo el capítulo. Pero ahí en esta historia, sí, Juan 9, perdón. Todo ese capítulo, en esta historia, ellos le preguntan y le vuelven a preguntar, incluso llamaron al padre del joven. No era joven, pues ya era grande, ya creo que tenía 40 años, ya era un hombre grande. Pero le preguntaron que si era el hijo del Señor y todo eso. Entonces el Señor, por no ser expulsado de la sinagoga, él dijo: pregúntenle a él. Y ellos volvieron a preguntar que cómo Jesús le había sanado y todo eso. Entonces ellos le dijeron: ese tiene demonio, o es un hombre malo y todo eso. Le empezaron a hablar mal de Jesús. Y él dijo: yo no sé si tiene demonio, lo que sé es que él me sanó.
Qué tremendo, ¿verdad? O sea, imagínense un hombre ciego físicamente, pero Dios le abre no solamente la vista física, Dios le abre la vista espiritual. Y cuando Jesús dice que lo encuentra al final, le dice, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en aquel que Dios ha enviado? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Jesús le dice, el que tienes delante de ti, el que habla contigo. Entonces dice en la Biblia que él se postró y lo adoró. Entonces es importante que nosotros, Dios nos abre nuestra vista espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos va a hacer eso, nosotros vamos a comprender más las cosas de Dios y vamos a adorarle más mejor a Él. Amén. Porque con nuestros ojos físicos solamente vemos lo que vemos ahorita. Pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales, ¿qué es lo que nosotros veríamos ahorita en este momento? Qué bueno este silencio, ¿verdad? Le voy a dar otro ejemplo del Antiguo Testamento. También Dios abrió los ojos espirituales a algunos de los del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam dice que era un profeta de Dios. Para no ser larga la historia, que creo que el rey Balac le mandó a llamar y todo eso para que viniera a maldecir al pueblo de Dios. Pero vemos nosotros que cuando él iba con su asna, y durante el transcurso del camino dice que apareció el ángel de Dios. Pero Balaam no lo vio. ¿Sabe quién lo vio? El asna lo vio. Y Balaam no lo podía ver. Entonces el asna se apartó porque dice que el ángel tenía la espada en la mano, ya para darle cuello a Balaam. Pero el asna se apartó. Y Balaam, como no podía ver nada, pensó que su asna se estaba volviendo rebelde, ¿verdad? Pero no había alguien en el camino. Entonces, para no ser larga la historia, dice que él la golpeó y la golpeó y la golpeó. Y ahí fue donde Dios le abre la boca al asna y le dice, ¿por qué me golpeas? Pero bueno, esa no es la historia. Lo bueno es que dice, lo vamos a leer, número 22:31. Números capítulo 22, verso 31. Después de lo que había pasado, después de que él había golpeado su asna, dice, entonces Jehová abrió los ojos ¿de quién? De Balaam. Balaam estaba viendo físicamente, pero espiritualmente no podía ver quién estaba hablando. Entonces dice la Biblia, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba ¿dónde? En el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano, dice. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces usted ya sabe la historia. Y dice, el ángel le dijo, ¿por qué has azotado tu asno 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de mí estas 3 veces, dice. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría y a ella la dejaría viva. Es una historia tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí Dios abre los ojos de Balaam espiritualmente y ve al ángel. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir a Dios es que nos abre nuestra vista espiritual. Porque realmente parecemos que estamos como la iglesia de la Odisea. Tal vez estamos en una ceguera espiritual y no podemos ver que Dios está aquí. Porque Dios está aquí, ¿cuánto lo creen? Y así la Biblia lo dice. Donde están 2 o 3 congregados, ahí está. Amén. Otra historia, Eliseo y los sirios. El rey de Siria se unía con sus tropas
y se juntaban, me imagino que en un lugar secreto. Y ellos planeaban cómo iban a atacar a Israel. Pero ¿sabe quién estaba viendo todo eso? El profeta Eliseo. El profeta Eliseo Dios le daba esa visión y le daba que mirara todo y escuchar todo lo que ellos planeaban en secreto. Entonces viene Eliseo, le decía al rey de Israel: no vayas por este camino, porque allá está el rey de Siria y te va a matar o te va a atacar y va a hacer tanta cosa. Entonces ellos se iban por otro camino. Y así pasaba siempre que ellos hacían sus reuniones, sus juntas para atacar a Israel. Israel se iba por otro camino. ¿Por qué? Porque Eliseo contaba todo al rey de Israel. Entonces el rey dijo: aquí hay un chismoso, dijo. El rey de Siria dijo: aquí hay un chismoso. ¿Quién es el que está contando al rey de Israel que nosotros estamos planeando esto? Y se levantó uno y dijo: no, señor, allá está un profeta en Israel. Mira, hasta la piel se me pone. ¿Por qué? Porque Dios le mostraba todo. Y entonces el rey planeó atacar a Eliseo. Y dice que rodeó su casa y lo querían matar, supuestamente ellos, ¿verdad? Segunda de Reyes 6:15. Vamos a leerlo. Segundo de Reyes 6:15. Entonces, cuando ellos ya estaban rodeando la casa de Eliseo, dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Eliseo tenía un ayudante. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque este vio todo el ejército de Siria ahí. Y él dice: ¿qué haremos? ¿Qué le contestó Eliseo? Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué pasó? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo, ¿verdad? Que físicamente este muchacho no podía ver lo que estaba pasando en ese entorno. Pero el siervo de Dios estaba ¿cómo? Confiado. Estaba confiado en Dios. ¿Por qué? Y me encantó esta historia. ¿Por qué? Porque aquí no solamente el criado de Eliseo estaba ciego físicamente, espiritualmente, sino que Eliseo oró para que el enemigo Dios los cegara. Vean lo que dice. Y él dijo, ¿en cuál vamos? En 18, ¿verdad? Y luego dice que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, o sea que Eliseo les llamó todavía a la tropa y les dijo: no es este el camino, ni esta es la ciudad, seguidme. Miren, Eliseo todavía los guió a este ejército a otro lugar. Y no conocían a Eliseo. Miren qué tremendo. Dice: seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se dieron cuenta que estaban en Samaria. Tremendo, ¿no? Es una historia tremenda que causa risa, pero, o sea, Dios es grande, hermano. Si usted se digna a servir a Dios con todo su corazón y usted le pide que abra sus ojos espirituales, usted puede ver. Tal vez no tenemos todavía esa estatura, podemos decir así, espiritualmente, que Dios todavía no nos puede mostrar cosas espirituales. Porque cuando hay una intimidad con Dios y usted le dice a Dios que abre sus ojos espirituales, usted
puede ver cosas que tal vez lo pueden asustar. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Pero usted no los puede ver. Amén. Dios está ahí. El ángel de Jehová, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Es el que nos cuida todo el tiempo. Amén. Entonces esta iglesia estaba como ciego. No podía ver a Dios. Tenía a Jesucristo afuera. ¿Cómo nosotros tenemos a Dios? ¿Lo tenemos afuera o lo tenemos adentro? Esa es la pregunta. Pero la respuesta usted la tiene cada uno. Amén. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién no quiere que Dios vaya a cenar a su casa? ¿Quién de nosotros aquí no quisiera que Dios llegara físicamente y dijera: hermano Rolando, hoy voy a cenar con usted? Que Jesucristo viniera personalmente. Pero Él está presente espiritualmente. Amén. Él está presente. Él está ahí con nosotros. Aleluya. Lo vamos a dejar hasta ahí. Me faltó un punto para terminar. Primeramente Dios, para el próximo domingo lo vamos a terminar. Amén. Vamos a darnos unos 5 minutos para que haga lo que va a hacer y vamos a comenzar nuestro servicio. Que el Señor le bendiga. Chao.